Hola, buen día, ¿cómo están? Mel Caneda y Eduardo Telia la saluda. Bueno, me gustaría comenzar preguntando sobre, bueno, estamos en temporada de verano, exposición al sol y todas las consecuencias que esto trae aparejado, ¿no? Insolación, una de las consecuencias que hablaba. Me gustaría saber cómo poder tratar esto. Bien. Bueno, cuando uno tiene lo que nosotros llamamos insolación, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una es el golpe de calor, o sea, el aumento de la temperatura por el calor, por la exposición al sol, que por ahí pasa en otras situaciones, cuando supongamos, viste, no sé, que dejan a alguien encerrado en un auto, cosas así, ese aumento de la temperatura puede traer consecuencias para la salud graves. Entonces, lo primero que uno debería hacer es tratar de bajar la temperatura. Para eso puede servir un baño de agua fría, paños con agua fría, ¿sí? Eso Sí. por un lado. Por otro lado, en el caso de una insolación por exposición al sol, la piel sufre aparte una quemadura, ¿sí? Es una quemadura igual que otros tipos de quemadura, suelen ser quemaduras superficiales que se ven porque la piel está roja y se pueden hacer como ampollas, ¿sí? Y en esos casos es muy importante mantener la piel muy hidratada con cremas hidratantes, que también se la puede, por ejemplo, poner en la heladera, como para que se vaya refrescando la piel. Muchas veces cuando son zonas localizadas, no muy extensas, a veces recomendamos poner algún corticoide en crema localmente, ¿sí? Sí. Y pueden ayudar, por ejemplo, usar analgésicos, ibuprofeno, paracetamol. Obviamente que siempre hay que tener en cuenta ciertas pautas de alarma, que si la persona, por ejemplo, se siente muy mal, a veces tienen dolor de cabeza, náuseas, vómitos, la quemadura es muy extendida, ¿sí? Habría que consultar en una guardia para ver si no hay que hacer otra cosa y siempre también, por esto de la temperatura que había dicho antes, mantener a la persona bien hidratada, ¿sí? Sí. En algún momento siempre se dijo cuáles son los horarios más recomendables para tomar sol en el caso, bueno, de querer hacerlo. Eso sigue siendo igual. Hablo porque estamos en épocas de, bueno, de cambio climático y es todo Sí, distinto, ¿no? en realidad sí y no, porque muchas veces por ahí uno, supongamos, el horario normalmente se decía de 10 a 15 horas, ¿sí? Sí, A veces en otros estudios decían de 10 a 16. La realidad es que por ahí, viste, uno, no sé, viaja, supongamos, a Brasil y en Brasil amanece más temprano y a las 5 o 6 de la tarde ya es el atardecer, digamos. Entonces por ahí a veces el horario no sirve tanto para orientarse. Una forma fácil es ver la sombra. Si uno, supongamos, está parado y ves tu sombra y tu sombra es más corta que tu altura, ahí uno ya sabe de que la exposición a la radiación ultravioleta es muy alta. Entonces hay que tratar de evitar exponerse en esos horarios. Cuando la sombra ya empieza a ser más larga que la altura, no es que es más seguro, porque realmente no hay una exposición segura al sol, pero sí disminuye mucho la radiación. Entonces por ahí uno, poniéndose protector solar, está un poco más tranquilo, qué ¿sí? buen tip. No lo Es, conocía un, y me parece, bueno, es una forma práctica digamos, de que... Pues además uno cuando está de vacaciones por ahí no está mirando el reloj tampoco. Así que es otra forma de saber, ¿sí? Cuándo bien, prestar más atención. excelente. Bueno, en el caso de insolación, ¿cuándo habría que consultar al médico? Porque decías algunas recomendaciones para tratarlo en casa, pero ¿en qué situación deberíamos pensar ya en recurrir quizás a una guardia o al médico, ¿no? Sí, sobre todo, digamos, lo que decía, si el paciente ya se empieza a sentir mal, dolor de cabeza, a veces produce náuseas, vómito, se toma la temperatura y la temperatura es elevada, más de 37, 38, ¿sí? O por ahí, viste, hay una diferencia, a veces uno, no sé, se queda dormido en el sol, pero está prácticamente todo cubierto y se quema solo los brazos, entonces la superficie del cuerpo que tiene la quemadura no es tan amplia como si, supongamos, estás en bikini, te tiras a tomar sol y te quedas dormida, ¿sí? Sí, Entonces, cuando es muy extendida, que eso uno lo ve, digamos, uno se da cuenta cuando es muy extendida, el paciente está muy, muy colorado en todo el cuerpo, también sería recomendable que haga una consulta en una guardia, porque como te digo, es una quemadura igual que una quemadura por fuego, ¿sí? O sea, la piel en esos casos es una piel que está inflamada,
y que no funciona para mantener la hidratación. Es como que se pierde, por tratar, digamos, de bajar la temperatura, se evapora mucha agua por la piel, ¿sí? Entonces es como que no funciona la barrera cutánea, ¿sí? Sí. Entonces, al ser una piel que ya está lastimada, el paciente tiene mucho más riesgo de deshidratación, de sufrir otras consecuencias que pueden ser muy graves. Doctora, ¿cómo Entonces, le va? tiene que tomar Sí. como un quemado, digamos. Claro, claro, sí. Doctora, ¿cómo le va? Eduardo Telia, ¿Cómo la está? saluda. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿La aparición de lunares en el cuerpo también está relacionado con la exposición al sol? Sí. La aparición de lunares está totalmente relacionada con la exposición al sol, sobre todo en los menores de edad, ¿sí? Siempre en la infancia, si uno no cuida a los niños, a los adolescentes del sol, tienen la misma radiación ultravioleta estimula que vayan apareciendo más lunares, ¿sí? Cuando uno se va haciendo más grande y sigue expuesto al sol, en las personas que toman sol todo el tiempo, que por ahí hacen actividad al aire libre y no usan protector solar, aparecen también lesiones que parecen lunares, que son manchas que se llaman lentigos solares, ¿sí? Entonces, esas lesiones, digamos, no son lunares en sí, pero sí son manchas parecidas que marcan que hay daño por el sol. Claro. Y obviamente que el riesgo es que aparezca algún tipo de cáncer de piel. O que sea muchas veces se confunden con lunares y en realidad puede ser un melanoma, que es el cáncer de piel que es más peligroso. Bien, o sea, ante la aparición de lunares lo principal es ir a una consulta con un profesional, entonces. Sí, idealmente uno, por lo menos una vez al año, debería revisarse los lunares con un dermatólogo, porque muchas veces cuando el melanoma, que es el cáncer de piel que es más peligroso, empieza, aparece como algo que no llama la atención, que es chiquito, por ahí uno lo ve con un aparatito que se llama dermatoscopio y uno ya se da cuenta que es un melanoma. Entonces por eso es importante la consulta con el especialista. Y siempre uno también mirarse, conocerse, revisarse los lunares y si ve que alguno cambia o que aparece alguno nuevo, consultar antes. Bien, doctora. Y sobre todo, todo lo que te decía de que en los menores de edad es muy importante el cuidado, porque está comprobado que una sola quemadura solar en menores de 15 años aumenta el doble el riesgo de melanoma en el adulto. O sea que en los niños son mucho más sensibles al sol. Bien, muchísimas gracias por esta información, la verdad que súper útil e importante. Gracias por esta comunicación, esperamos tenerla pronto nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con la doctora María Luz Bolea, dermatóloga.